Bienvenido a este espacio que busca potenciar tu crecimiento espiritual. Esto es La Magia en Vos, un espacio para hablar de espiritualidad y otras yerbas. Vení, acompáñame. Hoy vamos a hablar del síndrome del quemado cuando sos familiar de una persona que está enferma. Créanme que no voy a romantizar el proceso de aprendizaje que implica tener un familiar enfermo. Siento que es uno de los procesos más profundos de transformación personal que podemos transitar. Hay etapas de la vida en donde estos momentos son absolutamente esperables, como es mi caso, y hay momentos de la vida en donde estas situaciones son fuera de la norma, no deberían suceder. Siento que el segundo caso quizás es un poco más traumático que el primero, aunque el primero no deja de serlo. Todos venimos a esta vida sabiendo que la vida es finita, que en algún momento nos vamos a morir, pero todos fingimos demencia hasta que llega un momento que realmente nos expone a esa posibilidad. Uno de los gran aprendizajes espirituales que tuve fue comprender que esta no era la única vida, que vinimos acompañándonos como grupos de almas vida tras vida, porque si yo elijo pensar que esta es mi única experiencia humana, voy a hacer de esta experiencia un proceso doloroso de transición. Uno espera todo el tiempo que llegue ese momento en donde se va a morir o vive en un estado de alerta constante que le genera ansiedad en el cuerpo, ataques de pánico, miedo, necesidad extrema de control, porque justamente siente que en algún momento de esta vida se va a acabar y que no se puede hacer más nada. Pero no es así. Hay personas que vienen a transitar vidas más largas, otras más cortas. Eso depende mucho y según mis estudios del grado de evolución que tenga esa alma. Las personas que suelen vivir más años son almas un poco más jóvenes y las personas que viven menos tiempo en esta experiencia humana son almas más sabias y más viejas. Todas tenemos algún pacto, todas tenemos algún tipo de aprendizaje, incluso hasta aquellas almas que quizás transitan el embarazo pero no llegan a nacer. Me pasó hace poco en una sesión de registros akáshicos, en varias, pero bueno, hubo una muy particular en donde la consultante me manifestó que había perdido un embarazo bastante avanzado y cuando accedemos a la información de sus registros, era un pacto álmico que habían decidido vivir ambos y era el aprendizaje que tanto ella como esa alma que iba a encarnar en esta vida necesitaban atravesar. Entender esto aliviana mucho la carga de conciencia que uno pueda llegar a tener alrededor de esa situación. Y lo mismo me pasó a mí en un momento determinado del año pasado. Como les conté en capítulos anteriores, mi papá tiene cáncer y decidió hacerse una intervención quirúrgica para sacarse el tumor hace casi 5 meses atrás y la cirugía salió bien, pero él no salió bien de la cirugía. Y a partir de ahí empezó mi proceso de transformación personal al lado de una persona enferma. El haber estado acompañando un proceso de enfermedad tan complejo como el de mi papá, que un día a la terapia y me decían un parte que se iba a morir y al otro día otra vez y al otro día otra vez y estar constantemente escuchando que estaba grave, que se va a morir, que no sabemos si va a sobrevivir, que tiene una nueva infección, que apareció una nueva falla en su cuerpo. Créanme que es un proceso absolutamente desgastante. Primero porque el sistema médico no está preparado o diseñado para contener seres humanos. Los médicos hacen su trabajo, que es salvarle la vida al paciente que está enfermo. Después, de la puerta para afuera te arreglas. Si te dejan 3 horas esperando para darte un parte, para saber si tu familiar se murió o no se murió, es un rancho aparte. Pero bueno,
cada una de esas experiencias yo me la tomaba como, ok, voy con tiempo, voy leyendo un libro mientras voy para allá, voy escuchando un podcast, voy escuchando alguna frecuencia que me permita conectar con el momento presente, porque no hay nada más salvador en un momento tan traumático que respirar y conectar con el momento presente. ¿Pero qué me pasaba? Yo volvía del hospital agotada, solo quería acostarme a dormir y no quería hablar con nadie. Y las personas, en un exceso de amor y de sobreprotección hacia mí, querían hablarme todo el tiempo, darme sus opiniones, tomar decisiones por mí en muchos de los casos, y eso en un momento se transformó en una situación súper agotadora para mí como familiar, porque si bien yo necesitaba ser sostenida, no podía manejar todo lo que me pasaba. Era mi cuerpo en un estado de alerta 24 horas durante unos 45 días. Después de que mi papá salió del hospital, que pasaron 2 meses hasta que todo eso sucedió, y empezar a ver cómo las consecuencias de esa internación habían impactado en su cuerpo, que no podía hablar, que dependía de una traqueotomía, que no podía respirar, que no podía caminar, que se ahogaba por el simple hecho de respirar, hicieron que mi cerebro entrara como en una especie de colapso mental en donde solo tenía que sobrevivir, como lo hacía comiendo y durmiendo. Había días en donde no dormía. Entras en un estado en donde el sistema simpático, es decir, el sistema nervioso, entra en alerta constante, genera tanto cortisol que no te permite bajar la guardia. ¿Por qué? Porque está preparado para la huida. Nosotros, los seres humanos, creo que lo expliqué en uno de mis primeros capítulos del anterior podcast, reaccionamos ante el miedo. O sea, venimos a defendernos a través de nuestro sistema límbico. Ante una señal de peligro, activamos un sistema de alarma o huida. Bueno, ¿qué me pasaba a mí? Que me acostaba a dormir y escuchaba que mi papá me llamaba, que de golpe me ponía a descansar y soñaba que seguía cambiando vendas o haciendo curaciones o controlando que respirara. Y la verdad que se transforma en un proceso bastante arduo de aprendizaje. ¿De qué manera pude salir de esa situación? Punto número 1, no perdiendo el eje de lo que a mí me hacía bien, que era dormir, alimentarme bien. Tuve que cambiar mis hábitos abismalmente, o sea, tuve que aprender a comer de nuevo, comer cosas saludables, cosas vivas, o sea, verdura, incorporé nuevos hábitos, empecé a ingerir mucha más agua, a tomar mucho más mate, que quizás yo tomaba más café que mate. Empecé a cambiar mi vibración desde la alimentación, por un lado. Por otro lado, a tratar de tener algún esquema de rutina establecido. Dormir la cantidad de horas que tenía que dormir según lo que el cuerpo me pedía. Había días que dormía 5 horas y había días que dormía 10. Si la situación me lo permitía, dormía la cantidad de horas que el cuerpo me pedía. Tomar mucha agua. Una de las mejores formas de subir la vibración es tomar e ingerir mucha cantidad de agua por día. Y activar mi sistema nervioso, pero a través de una contrapropuesta. Como yo vivía en estado de alerta, empecé a incorporar las frecuencias energéticas para dormir, que me bajaban el sistema de alerta. Empecé a tomar flores de Bach, que me ayudaron un montón a poder descansar más tranquila. Y por último, ya cuando empecé a tener una rutina un poquito más normal, a incorporar la actividad física como una forma de recuperar la energía de manera externa. Cuando nosotros no podemos equilibrarnos, necesitamos incorporar hábitos que nos permitan regenerar la energía desde afuera. De vuelta, la alimentación, la actividad física y el tomar agua son 3 cosas que podemos hacer. Tranquilas y sencillas. Entonces, cuando estamos tan en sistema de alerta, empezar de afuera para adentro es una forma de volver al equilibrio. Y como diría una famosa médica que escucho bastante, que se llama Laura Gámez, todo es frecuencia. Entonces, en la medida que nosotros cambiamos nuestros hábitos, también sube nuestra vibración. Si a eso lo acompañamos con las limpiezas energéticas o lo acompañamos con alguna otra herramienta de sanación, como las sanaciones femeninas o los registros akáshicos, eso hace que el efecto se potencie y uno recupera la estabilidad mucho más rápido. Pero bueno, paciencia,
templanza y aceptarlo como un proceso de aprendizaje que tal vez en esta vida no lo recordemos, pero en otro plano de conciencia lo pactamos. Muchas gracias por haberme acompañado en el capítulo de hoy. Nos vemos pronto en este espacio de sanación y evolución álmica.